Todos nosotros somos el grupo 6 de la materia de Sociología Jurídica de primer año de Ciencias Jurídicas, grupo 22. Hoy venimos a hablar sobre Norbert Elias. Norbert Elias nació en Breslau el 22 de junio de 1897 y falleció en Ámsterdam, Países Bajos, el 1 de agosto de 1990 a los 93 años de edad mientras dormía. Fue un sociólogo judío-alemán cuyo trabajo se centra en la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento. Dio forma a la llamada sociología figuracional. La figuración concentra la atención a las interdependencias de los hombres. Para Elías no se puede comprender o explicar las estructuras de entramado a partir de la relación del análisis a los comportamientos de cada uno de los participantes. Continuando con la biografía, Elías impartió clases en universidades de Inglaterra, Ghana, Alemania y Holanda. Entre sus alumnos se cuenta el sociólogo inglés Anthony Giddens, pero su principal heredero ha sido Eric Dunning. Escribió también obras poéticas y narrativas. De alguna manera, la deconstrucción que su pensamiento supone para con las lógicas modernas, naturalizadas socialmente, tiene que ver con la experiencia, al igual que como Hannah Arendt se preguntó por las bases de la humanidad. Su pensamiento. Elías afirma que para comprender la sociología hay que ponerse previamente en situación de hacerse cargo de uno como una persona entre otras. Sin embargo, con mucha frecuencia el individuo a la hora de reflexionar sobre la sociedad se representa aislado de ella, como si hubiera un abismo insalvable que lo separa del resto de las personas, y él se lo estuviera observando objetos independientes e incluso opuestos a él. Nuestro lenguaje y nuestros conceptos no favorecen ese tipo de reflexiones, sino la originan, ya que suelen cosificar lo que nos rodea. La escuela, la familia, el Estado, la sociedad son representados como una fuerza que nos oprime, como si fueran objetos mágicos inexplicables, que actúan sobre nosotros. Por esto Elías considera que la sociología debe despojarse de esas maneras de reflexionar y propone que se represente la sociedad, la familia, el Estado como redes de individuos que afectan unos a otros. Entre los libros publicados por el autor encontramos en 1982 La sociedad cortesana, en 1987 El proceso de civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Este libro es el más influyente entre las que el autor va a publicar o publicó, debido a que analiza el complejo cambio que ha sufrido los patrones de comportamiento en Europa Occidental, haciendo que estos tengan vertientes más civilizadas o más refinadas. En 1987 tenemos la soledad de los moribundos. En 1985 tenemos Humana Condito, consideraciones en torno a la revolución de la humanidad en el 40º aniversario del fin de una guerra. Este es interesante debido a que analiza el comportamiento de la sociedad, de los individuos, durante o en medio de ambas guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En 1989 tenemos Sobre el tiempo. En 1990, Compromisos y distanciamiento, ensayos de sociología del conocimiento. En 1990 tenemos la obra La sociedad de los individuos. En 1991 tenemos Mozart, Sociología de un genio. En 1982 tenemos el libro Sociología Fundamental. Y en 1992 también tenemos El deporte y ocio en el proceso de la civilización. Este libro también nos parece importante debido a que, según las investigaciones o sobre los estudios que hace el autor, indica que es necesario sí o sí una actividad de ocio para tener una mejor vida. Entonces, esto afecta a la sociedad en general. Siguiendo con los libros, tenemos en 1994 Teoría del símbolo, un ensayo de antropología cultural. En 1998, La civilización de los padres y otros ensayos. Y como último libro tenemos, en 1999, Los alemanes. Los principales aportes a la teoría sociológica y a la sociología histórica. Concepto de proceso civilizador. Elías desarrolló la teoría del proceso civilizador, en la que describe cómo la sociedad ha evolucionado hacia una mayor civilización a lo largo de la historia.
Según esta teoría, estos procesos han tenido lugar a medida de que los individuos y las sociedades han aumentado su autocontrol y capacidad de autorregulación. Análisis de las relaciones del poder. Elías se centró en comprender cómo las relaciones de poder operan en la sociedad y cómo se manifiestan en diferentes esferas de la vida. En su obra La sociedad cortesana, analizó cómo las relaciones de poder se establecían en la corte feudal. Teoría de la configuración. Elías desarrolló la teoría de la configuración según la sociedad se compone de varias estructuras entrelazadas que interactúan entre sí para influir en la vida social en su conjunto. La idea de ninguna estructura puede ser entendida de manera aislada, ya que las mismas están conectadas y dependen unas de otras. Sociología histórica. Elías fue uno de los pioneros en la sociología histórica, métodos que se enfocan en comprensión de la sociedad y la cultura a lo largo de la historia. Su obra El proceso de civilización se considera una de las más importantes en la sociología histórica. Análisis del deporte. Elías escribió varias obras sobre el deporte, analizó cómo se refleja y se produce las relaciones sociales más amplias en la sociedad, así como se relaciona en un proceso civilizador. Como opinión del grupo llegamos a la conclusión de que este autor trabajó siempre sobre un individuo, pero que éste siempre estaba relacionado con la sociedad. Este individuo no se separaba de la sociedad y que todos los eventos que pasaban afectaban de una u otra manera al comportamiento del individuo y por consiguiente a toda la sociedad. Mismos eventos que hicieron que los individuos tuvieran un comportamiento determinado de acuerdo a la situación que se estaba viviendo en cada época que se realizó los estudios y la publicación de sus libros.